Estimados alumnos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este módulo muy importante que le hemos agregado a los módulos anteriores, que dice relación con lo que es el marketing relacional y CRM. Ahí vamos a ir explicando en qué consiste esto, que es muy importante hoy. En el fondo, la pregunta que hay que hacerse, estimados alumnos, ¿por qué hay que fidelizar? Que es muy importante, porque hay muchos cambios, ¿ya? Y cada vez, ¿cierto?, los clientes son menos fieles. Esa es la verdad. Por lo tanto, necesitamos gestionar la fidelización. No solamente decirlo, voy a fidelizar. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta, debido a estos cambios. Tenemos que preguntarnos, en primer lugar, estimados alumnos, cuál es nuestro objetivo comercial, qué es lo que vamos a establecer también en nuestro plan de marketing. Atraer, primero, ¿cierto? Eso es lo primero, atraer a nuestros clientes, atraer a los clientes, atraer. Segundo, vender. La venta misma, que tiene que ver con la gestión comercial, que fue lo que abordamos en el módulo anterior. Tercero, satisfacer. Ahí está todo el tema del servicio al cliente y cómo logramos satisfacer sus expectativas, exceder sus expectativas, cosa que también hemos conversado en los módulos anteriores. Y después, ¿no es cierto?, lograr que estos clientes que hemos logrado tener vuelvan a comprar. Y ahí viene el concepto de la fidelización. Muy importante. Fidelizar tiene que ver justamente con el tema del CRM. La sigla CRM significa Customer Relationship Management, pero traducido al castellano no es más que gestión de cliente. Gestión de cliente. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que uno debiera plantearse para poder realizar una gestión de fidelización exitosa? Primero, por ejemplo, ¿cuál es el costo de adquisición de un nuevo cliente? ¿Cuánto cuesta generar un nuevo cliente? Segundo, ¿cuáles son las posibilidades de que el cliente vuelva? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de venta repetitiva? Segunda pregunta que es importante contestarse y que se puede hacer con la gestión que acabo de conocer. ¿Cómo son las posibilidades de venta cruzada? Es decir, cuando usted anima a los supermercados, a las tiendas, ¿no es cierto?, cuando se venden estos productos combo, dos por uno, en fin, o cruzo distintas cosas, ¿cuáles son las posibilidades de poder atraer a los clientes mediante estas técnicas de marketing? ¿Cuáles son las posibilidades de captar clientes a través de referidos? Que tiene que ver con la gestión comercial. ¿Cómo es la rentabilidad y la sensibilidad del cliente al precio? Hay productos en que son muy sensibles los clientes al precio y otros en que no tanto. ¿Cuáles son esas posibilidades? Ahí habrá que también tener una muy buena segmentación de nuestros clientes. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de los clientes de bajos ingresos, el camino, y veíamos que sí, el cliente de bajos ingresos situado en los niveles D y E, sí compra por marca, sí compra por calidad, y no necesariamente a veces por precio, que siempre es un referente? Entonces hay que segmentar muy bien en qué producto el cliente va a veces preferir pagar un poco más y agregar valor, y no solamente el precio va a ser el tema decisional en la compra. ¿Cuál es el ahorro de costos por tener clientes actuales, conocidos, por manejar la gestión? Algunos dicen que en tiempos de crisis se cumple la ley de Pareto 80-20, decía, debemos dedicar el presupuesto de marketing a fidelizar y a mantener a nuestros clientes en un 80% y solamente un 20% a atraer nuevos clientes. Es un gran tema que lo dejo a vuestra análisis y a vuestro criterio ver. Esas son cosas claves. Yo quiero mostrar aquí este Power y después vamos a ver un ejemplo, un caso que traje ahora, para que vean cómo se puede llevar esto realmente a cifras. ¿Ok? Veamos qué es lo que tenemos acá. La fidelización tiene que ver con la calidad de servicio y la entrega de valor, tal como lo he mencionado. Es un proceso en el cual estas preguntas, es un verdadero análisis de beneficio-costo, ¿verdad? O costo-beneficio, en las cuales uno tiene que ir analizando, ¿cierto?, estas variables que ustedes ven ahí. Hay, por un lado, beneficios, por otro lado, costos, que uno tiene que sumar y restar para, en definitiva, ver qué es lo que conviene. Esto es como una balanza. El cliente ve, por un lado, beneficios, por otro lado, de costos. Entonces, mientras los beneficios sean mayores que los costos, el cliente va a comprar, va a volver. Si da al revés, no va a ocurrir.
Ahora, esto puede ser un proceso muy racional o puede ser un proceso muy subconsciente, pero siempre se hace. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. Es muy importante tener sistemas que nos permita captar información, y esa es la clave del CRM y de la gestión de clientes. Sistemas de información, métricas, que nos permitan tener información real, objetiva, oportuna, de lo que los clientes quieren. Por ejemplo, sistemas de quejas y sugerencias, estudios de nivel de satisfacción de cliente, en fin, es decir, tenemos que buscar la forma continua y permanente de contar con sistemas de información. Yo lo llamaba esto SIM, que no es un invento mío, sale en un libro de Philip Kotler, Sistema de Inteligencia Marketing, es decir, los estudios son, la verdad, son procesos continuos en los cuales uno tiene que estar proactivamente captando la información que se necesita. Esto es vital para la gestión de clientes, contar con información de primera línea de por qué están comprando, quiénes son los que están comprando, por qué vuelven a comprar, por qué no vuelven, por qué se fueron, en fin. ¿Ok? Muy importante. El segmentar a nuestros clientes es fundamental. Tener claro quiénes son los más rentables, quiénes son menos rentables, quiénes no son rentables. Cuáles son los grupos claves de clientes, cómo llego a ellos. Y también entender que esto es un proceso integral en que nosotros vamos a considerar todo lo que es el marketing interno, es decir, la afiliación de nuestros propios empleados, la actuación de los proveedores, que son muchas veces, ¿verdad?, los socios nuestros en la entrega de valor. Ustedes ven, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, esta empresa que hace los completos Dominó, que empezó con un local y ha ido creciendo y creciendo. Una de sus claves es justamente la asociatividad que tiene con sus proveedores, que le entregan en el momento justo productos, insumos y materias primas de alta calidad para fabricar los completos y que es un producto estrella, digamos. Eso es todo un tema que tiene que ver con una sigla que se llama just in time, justo a tiempo. Y para lograr eso se necesita una verdadera cultura de manejo de proveedores. Es decir, nuestra relación integral no es solamente con nuestros clientes, es con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, con nuestros empleados. Es todo eso junto lo que en definitiva va a lograr que nosotros podamos tener a nuestros clientes satisfechos producto de una interacción de todos estos factores y de todos estos procesos. Y vuelvo a insistir, nosotros tenemos que construir el ABC de los clientes, es decir, tener claro cuáles son los que rentan, los que no rentan, los que rentan a media, porque las estrategias van a ser distintas dependiendo de los clientes y de cuántos clientes hayan en cada grupo y en cada segmento. Por lo tanto, las métricas y los indicadores que nos entrega un sistema CRM tienen que ver con información como, por ejemplo, la frecuencia de compra, el monto de la compra, la rentabilidad de la compra, para poder tomar decisiones, generar campañas de marketing adecuadas, quizás productos que a lo mejor hay que sacar, en fin. ¿Ok? Entonces, esto se puede llevar a una matriz, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos tener información con la estadística y las bases de datos que nos permita construir y saber quiénes son nuestros clientes más rentables, quiénes son nuestros socios en este proceso, estoy hablando de los proveedores, ¿no es cierto?, y de los distribuidores, quiénes son las personas que nos van a acompañar en el proceso. Y para eso tenemos que ver esto necesariamente como un proceso como el que estoy mostrando acá. Y con una categorización de los clientes en distintas formas, dependiendo de cómo ellos se comportan. Ahora, esto es un ejemplo, pero ustedes podrían crear otro, inventar. ¿Se acuerdan? Yo les mostré, cuando hicimos el tema de la segmentación, yo les mostraba, y la conducta del consumidor, mostraba, por ejemplo, un estudio o la cifra de segmentación de empresas como Johnson, que hoy día pertenece a Cencosud, en los cuales ellos categorizaban a sus clientes de determinada forma. Es decir, lo que les quiero decir es que esto no es una cosa de aprenderse de memoria, sino que uno puede tener su propia categorización de sus clientes y de acuerdo a eso fijar estrategias adecuadas. Para eso nos sirve esto del CRM, de cómo gestionar clientes. En el fondo estamos hablando del tema de fondo, factor crítico de éxito, es cómo lograr que los clientes sean más leales, ¿cierto? Y decíamos que los clientes son cada vez menos leales. Cómo construir relaciones de largo plazo, duraderas con los clientes, que al final es lo que nos va a generar el éxito de nuestro negocio.
¿Qué es lo que debemos hacer para lograr eso? ¿Cuáles son las campañas y cómo las medimos? Es muy importante. ¿Cómo medimos la efectividad de esas campañas para ver cuáles se hacen y cuáles no se hacen? Por lo tanto, esto, estimados alumnos, es tremendamente importante que ustedes lo tengan sumamente presente. Yo no sé si hemos estado viendo todas las láminas que tengo ahí, pero es posible. Si no, ustedes después, todo este material se va a subir y es importante que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Así que los invito a tener mucha claridad con respecto a eso. Ir por favor estudiando todo este material, ¿ya? Haciéndose preguntas. Recuerden que todo esto que estoy mostrando lo van a aplicar en el caso Gelati, que tiene la suficiente información para construir y producir la información que se necesita para hacer el plan de marketing. Matrices de rentabilidad del cliente en base a nuestros productos. En el caso Gelati ustedes van a encontrar que tienen 3 tipos de productos. La industria de los helados. Pero hay helados de casata, helados de paleta, helados a granel. Bueno, ¿cuáles son los productos? ¿Quiénes son los clientes de esos productos? ¿Cómo los distribuyo? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cuáles son menos rentables? Ustedes pueden perfectamente producir y construir una matriz como la que estoy mostrando ahí con respecto a eso. Esa es la idea. Así es que, y construir métricas, que nos permitan, métricas son indicadores, ¿verdad? Que nos permitan medir información de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces yo los invito a que esto lo utilicen. Les voy a mostrar aquí un pequeño caso para que vean lo importancia que tiene el medir la satisfacción de los clientes para generar estrategia. Fíjense que este es un caso de una institución bastante conocida, INP, hoy día cambió de nombre, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Esto fue incluso una tesis de grado de alumno, ¿ya? En su momento yo encontré interesante mostrar esto, porque aquí ellos a través de un modelo que se llama AXI, ¿ya? Que significa Modelo Americano de Satisfacción del Consumidor, que es el modelo que ustedes ven ahí, a través de encuestas y de estadística, uno puede medir lo que es la calidad percibida, las expectativas del consumidor, ver qué perciben ellos, cuáles son los grados de satisfacción que se producen y a través de eso también determinar si hay quejas o lealtades, y eso genera la estrategia. Fíjense que en este caso, lo que hicieron estos alumnos fue adaptar ese modelo de la forma que se está mostrando ahí, en los cuales se midieron otras variables, porque estábamos midiendo satisfacción de los viejitos pensionados que van a cobrar su pensión. Entonces, ahí lo importante, las variables eran pertinencia al servicio, eficiencia y eficacia y dignidad del trato. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que era realmente importante para estos viejitos en el momento de ir a cobrar su pensión? Para de tal manera producir una respuesta, además, ¿no es cierto?, adecuada. Porque uno pudiera pensar, antes de hacer nada, de que bueno, que un viejito que va, ¿no es cierto?, a cobrar su pensión en una de estas sucursales, seguramente le molesta ir, hacer cola, hacer fila, estar tanto rato ahí, y fíjense que el estudio demostró todo lo contrario, que para ellos, para estos viejitos, era importante, era un paseo. Por lo tanto, lo que ellos valoraban con mayor fuerza era el tema de la comodidad del lugar y que fuera entretenido. Y eso fue lo que terminó esta encuesta, que fue medido estadísticamente. La comodidad de sucursal, desde el punto de vista de la correlación de variables, fue lo que demostró la mayor acercamiento a la satisfacción que ellos esperaban. Eso permitió, fíjense, que las agencias de INP fueran reformadas y adecuadas justamente, que tuvieran televisor, sillones cómodos, en fin, y por Dios que es importante entonces la información de cómo se mide. Aquí ven ustedes, digamos, todas las variables que estaban midiéndose, y esto permitió hacer un cambio. Y ese cambio que genera satisfacción, y la satisfacción genera fidelización. Y eso es la importancia. Por lo tanto, es tener información, es tener la forma de obtener esa información. Ahí muestro algunas indicaciones clave de las cosas que normalmente se miden: número de visitas de los clientes, su nivel socioeconómico, su perfil de compras, ¿cierto? Es decir, que las compras, qué compran, digamos, y en qué volumen y rentabilidad de esas compras. La tasa de fidelización, que tiene que ver con las veces que vuelven o no vuelven, cuántos se van,
tasa de captación de nuevos clientes, tasa de recompra. Estas son típicas informaciones que se permiten medir. Ahora, el CRM en ese sentido, en definitiva, se puede transformar en una herramienta informática para el análisis de la información recopilada. Pero ojo, el CRM no es informática, el CRM es gestión de clientes. ¿Que se puede utilizar una herramienta? Sí se puede utilizar. Pero créanme que hasta la viejita que vende diario en el kiosco hace CRM. Por lo tanto, por eso les demuestro que no es el tema de informático. ¿Qué es lo que nos ofrece, por lo tanto, un buen CRM? Nos ofrece mejor relación con el cliente y eso se transforma en mayores ventas. El obtener mayor información nos va a permitir tener mejores información, perfiles de nuestros clientes, saber quiénes son. Por lo tanto, eso, programas, campañas de marketing adecuadas que nos permitan, en definitiva, incrementar la venta vía la fidelización, vía, digamos, la recompra de estos clientes. Así que eso es la idea clave que yo muestro en estas láminas, digamos, con el sentido de que ustedes la tomen y la reflexionen, digamos, no es más que eso. No es para aprenderse nada de memoria, sino que para usarlo. ¿Dónde? En el caso Gelati. Quiero mostrar ahora de esto mismo, para un poco reforzar la importancia que tiene esta información, un caso que tiene que ver con la satisfacción de cliente. Vamos a mostrar este caso, ¿cierto? Que tiene este caso, fíjese que se trata de lo siguiente. Se trata de que en una cadena de tiendas, que no le vamos a decir cuál es, ya porque es un caso bastante real, ya se detectó un problema de insatisfacción de los clientes cuando ellos iban a comprar en momentos peak. Por ahí supongamos que ustedes van a comprar a una de estas tiendas un notebook, ¿ya? Y ustedes lo pagan, ¿ya? Y después lo van a buscar a la bodega y ese proceso de entrega del producto se demoraba en promedio 49 minutos. Es decir, eso que generaba una tremenda satisfacción, una rabia en los clientes. Por lo tanto, y eso traducido en una cadena de 40 tiendas, que en este caso, y en 3 años, genera obviamente un tremendo problema. Aquí se hizo un análisis del tema, de cuánto era lo que se perdía en cliente producto de eso. Se determinó, por ejemplo, que un cliente, y esto bien conservador, insatisfecho, se lo contara solamente a uno. Y eso obviamente genera cifras como la que están viendo ustedes ahí. Es decir, el costo oportunidad acá tiene que ver con la pérdida de clientes que se van y con clientes que no vuelven. Entonces, ¿cuánto es la inversión que hay que realizar para poder cambiar eso? ¿Cuál es el concepto de cambio que hay que provocar? Ahí, bueno, el proceso de cambio tiene que ver con tecnología y con cambios de organización, ya que es lo que finalmente produjo la diferencia. Este proceso, después de hacer un brainstorming, ahí están los tiempos de demora que yo le acabo de comentar en un flujo. MAR significa método de acción rápida, es decir, un método que permite, ¿cierto?, a través del proceso, estudio de flujos y diagramas, determinar por ejemplo, esto que ustedes ven ahí, transacciones. Se investiga que son 200 ventas al mes en el periodo peak, cuál es la área de crítica, tiempo de entrega, demora en 49 minutos más o menos, digamos, el tema. ¿Dónde está el problema de fondo? Que la demora en la entrega del producto al cliente cuando ya había comprado era mucho. Entonces, ¿cuáles son las causas que eso se produce? Se aplican 2 herramientas de operaciones. Uno es el Ichikawa, que es la espina de pescado, y la otra es la ley de Pareto, el 80-20 que hemos comentado. Se determinan cifras como las que ustedes van a ver, los costos de pérdida. Se hace un brainstorming para ver cómo solucionarlo y se den ideas locas como las que ven ahí, pero que si uno después las filtra, ¿cierto?, va obteniendo un resultado. Y fíjense que a través de este proceso que estoy mostrando, que ustedes después lo pueden ver con más calma, se llegó a determinar una solución en la cual la demora del tiempo de espera pasó de 49 minutos a 5 minutos. O sea, una cosa impresionante, con un costo de solamente 150 millones. Impresionante. Lo voy a mostrar así. Fíjense, ¿cuál es la clave de la solución? Se lo voy a decir en una sola palabra. Una comunicación virtual, informática, entre la caja y el bodeguero. Es decir, un bodeguero y no 2 como se decía al comienzo, además. Porque con tecnología se reducen personas. No para echarlas, sino que para ubicarlas en otro lado. Esas curvas que aparecen ahí demuestran una comunicación virtual. Es decir, el cajero recibe el pago, se comunica virtualmente a través de un correo electrónico con la bodega, le dice, señor, ya está, emite la bodega de despacho porque está vendido el producto. Llega el cliente allá y el producto ya está en su poder. Tan simple como eso.
Pareciera simple, pero hay que hacer una inversión, un cambio en todo el sistema de organización de las bodegas, en el manejo de los computadores, y eso permitió una gran satisfacción en los clientes y por lo tanto eso hace que los clientes vuelvan, mejorar el servicio. De eso estamos hablando, estimados alumnos. Estamos hablando de analizar en forma cuantitativa las cifras, analizar en forma real las cifras, tener información de este tipo, Si yo no tengo información y no segmento, no lo voy a saber nunca. Aquí, por ejemplo, la información permitió saber cuáles eran los clientes más rentables, que tenían un promedio de 2 millones de rentabilidad por su permanencia como cliente. Entonces, se llegó a determinar que producto de este problema se perdían 100 clientes al año. Eso da los 200 millones. También se estimó en forma conservadora que cada uno de estos clientes se lo dijera solo a uno. Aunque digamos, en marketing design uno dice que son como 10, uno nomás. Bueno, eso generó una pérdida de como 400 millones, más otros costos. Al final se llega a una cifra que te puede significar la quiebra de un negocio. Incluso eso van social que aparece ahí, se refiere a que también medir el tiempo cuando el cliente está esperando, no es menor, porque es el tiempo que él deja de ganar en otro lado. Y eso es el tema. ¿Cuánto yo dejo de ganar por estar perdiendo tiempo en una cola, en una fila, ¿cierto? Cuando yo podría estar ganando plata en otro lado. También se mide. Y a pesar de que no es un tema económico, de rentabilidad para el negocio, sí es un tema de impacto en que el cliente, al tener esa pérdida, deja de comprar. Aquí están las causas, medidas a través de la ley de Pareto, ¿cierto? Se determinan causas posibles, se ordenan en un diagrama tipo Ichikawa, ¿ya? Y se determina, ¿cierto?, que las principales causas, y eso permite atacar el problema y permite obtener una solución. Esto es la clave, el manejar cifras de este tipo, y el CRM nos permite a nosotros gestionar clientes cuando tenemos información. La clave es la información, estimado alumno. Así que con esto termino esta clase. Estas cosas después las vamos a volver a repetir, las vamos a volver a mencionar, a profundizar, y ustedes las van a, ¿no es cierto?, relacionar con su caso y van a ir construyendo trabajos, digamos, que tengan que ver con esto. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Estoy a vuestra disposición. Mucho gusto de haber estado y que tengan unas felices semanas, digamos, de trabajo y también de descanso. Buenas tardes.